En el corazón de la antigua Israel nace un legado oscuro. Ahalia, hija de la temida Jezabel, crece en un mundo donde el poder lo es todo, y la lealtad se traiciona fácilmente. La implacable búsqueda de su madre por la idolatría y el control da forma a su futuro. Una mujer impulsada por una ambición insaciable trama apoderarse del trono. Su corazón, tan frío como el hielo del invierno, no se detendrá ante nada, ni siquiera ante el asesinato de su propia sangre, para reclamar la corona. Un reino está al borde del abismo. Una sombra se cierne sobre el palacio real. Pero aún queda una frágil esperanza. Una pequeña chispa en la oscuridad. Un niño oculto. El legítimo heredero, protegido por unos pocos leales. Pero el tiempo se agota. El control de la reina se estrecha, y el destino del reino pende de un hilo. ¿Sobrevivirá el niño? ¿Se salvará el reino? La historia comienza. La historia de Atalía comienza mucho antes de su nacimiento en el palacio de Samaria, donde su madre Jezabel gobierna junto al rey Acab. Jezabel, hija de Ebal, rey de Sidón, es famosa por introducir la adoración a Baal en Israel, manipulando a su esposo para que construyera altares, templos e ídolos para el dios cananeo. Bajo su reinado, los profetas de Yahvé son perseguidos, y el reino cae en una corrupción espiritual. Este entorno es el mundo en el que Ahalia nace, una corte llena de grandeza, astucia y desafío contra Yahvé. Desde sus primeros días, Atalía es testigo del poder de la voluntad de su madre. Jezabel es una mujer que no teme tomar lo que desea, ejerciendo una influencia que doblega incluso a los reyes para que sigan sus planes. La pequeña Atalía aprende bien estas lecciones. Observa cómo los profetas como Elías se levantan contra su familia y cómo el fuego desciende del cielo en el monte Carmelo, demostrando el poder de Yahvé, pero el desafío de Jezabel sigue siendo inquebrantable, y su hija absorbe esta obstinada resistencia. La crueldad de Jezabel le enseña a Atalía que el poder no se da, se toma. Así, Atalía crece hasta convertirse en una mujer formada por la ambición, la estrategia y la creencia de que los dioses de su madre siempre prevalecerán. Pero, incluso mientras obtiene fuerza del ejemplo de su madre, Atalía también hereda los defectos fatales de su madre, el orgullo, la sed de control y la ceguera ante el Dios de Israel. Estas semillas sembradas en su infancia, algún día darán frutos en Judá, donde Atalía reinará no como una sierva de Yahvé, sino como una reina decidida a asegurar su trono a cualquier costo. Este es el legado que lleva consigo. El camino de Ahalia hacia Judá comienza con una alianza política cuidadosamente calculada para asegurar la paz entre el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. Su padre, el rey Acab, arregla su matrimonio con Jehoram, el hijo del rey Josafat de Judá. El matrimonio es más que una unión de dos familias reales. Es una jugada estratégica diseñada para consolidar una alianza entre dos naciones que a menudo están en conflicto. Atalía entra en Judá como una princesa de Israel, llevando consigo la grandeza de Samaria y las prácticas de su madre. Jezabel no es ajena a la política del palacio, habiendo observado a su madre manipular su camino a través de la corte de Israel. Ahora en Judá, Atalía se encuentra en una tierra donde el culto a Yahvé domina, pero su lealtad está en otro lugar, con los dioses de su ascendencia sidonia, particularmente Baal. Jehoram, su nuevo esposo, es un hombre ambicioso, pero también uno que lucha bajo su influencia. Josafat, el padre de Jehoram, es un rey piadoso conocido por su devoción a Yahvé y sus esfuerzos por purificar a Judá de la idolatría. Sin embargo, a través del matrimonio de su hijo con Atalía, comienzan a formarse grietas en el fundamento espiritual de Judá. Ahalia no llega a Judá como una observadora pasiva. En cambio, comienza a afirmarse sutilmente, alentando a Jehoram a tolerar y finalmente adoptar prácticas idólatras. La alianza entre los dos reinos, aunque políticamente ventajosa, marca el comienzo del declive espiritual de Judá. La presencia de Ahalia en la corte real introduce una influencia extranjera que comienza a socavar la fe del pacto de la nación. El pueblo de Judá quizás aún no lo note, pero una tormenta se está gestando, una tormenta que desafiará su identidad y fe en los próximos años. La ambición de Ahalia crecerá y su influencia se extenderá como un incendio forestal, preparando el escenario para
Un enfrentamiento dramático entre la luz y la oscuridad en el corazón de Judá. Jehoram, hijo de Josafat, asciende al trono de Judá tras la muerte de su padre. Aelia, ahora reina consorte, ve su oportunidad. Su influencia sobre Jehoram es inmediata y profunda. Desde el principio, lo alienta a adoptar políticas más cercanas a su propia educación bajo la guía de su madre. Bajo su dirección, Jehoram abandona los caminos piadosos de su padre y reintroduce la idolatría en Judá. Comienzan a aparecer altares a Baal y otros dioses paganos por todo el país, desafiando la integridad espiritual de la nación. En un acto sorprendente de crueldad y paranoia, Jehoram consolida su poder al ordenar el asesinato de sus propios hermanos, potenciales rivales al trono. Este movimiento, sin duda, alentado por los consejos de Aelia, no solo asegura su posición, sino que también lo aísla aún más del legado moral de Josafat. El pueblo de Judá, una vez unido bajo la bandera de Yahvé, ahora se encuentra gobernado por un rey que gobierna a través del miedo y el compromiso. El reinado de Jehoram se caracteriza por la agitación, y los rebeldes logran ganar su independencia, un golpe al poder y prestigio de Judá. Los filisteos y los árabes invaden, saqueando el reino y llevándose los tesoros reales. En medio de este caos, el profeta Elías envía a Jehoram una carta condenando su maldad y profetizando su caída. Tal como lo predijo la profecía, Jehoram es golpeado por una enfermedad debilitante que lo lleva a su dolorosa muerte después de 8 años de reinado. Su muerte deja a Judá espiritualmente y políticamente debilitada. Sin embargo, Aelia no está dispuesta a desvanecerse en el fondo. Con su esposo muerto, sus ambiciones solo crecen más fuertes y comienza a tramar su próximo movimiento. Con Joram muerto, Aelia se encuentra viuda en un reino al borde del colapso. Pero Atalía no es una viuda común. Ha pasado años observando las dinámicas del poder y sabe cómo tomar el control cuando llegue el momento. Su hijo Ahasiadia ahora asciende al trono, y ella se asegura de que su influencia sobre él siga siendo absoluta. Sin embargo, el reinado de Ahasía es breve. Solo un año después de asumir el trono, se ve envuelto en los asuntos del reino del norte, que aún se está recuperando de la violenta purga de los adoradores de Baal y la familia real por parte de Jehú. Ahasía viaja a Jezreel para visitar a Jehoram, rey de Israel, un pariente y aliado. Allí, encuentra su muerte a manos de Jehú, quien ha sido ungido por Dios para ejecutar juicio sobre la casa de Acab. La noticia de la muerte de Ahasía sacude a Judá, el trono queda vacante y la línea real parece estar en peligro. Atalia no ve esta crisis como una amenaza, sino como una oportunidad. Su ambición toma un giro oscuro mientras comienza a tramar para asegurar el trono para sí misma. En un movimiento que sorprende a la nación, Atalia ordena la masacre de todos los posibles herederos al trono, incluidos sus propios nietos. Su objetivo es simple: eliminar a cualquier posible rival y reclamar el trono de Judá como suyo. Sus acciones son despiadadas, pero también efectivas. En pocas semanas, Aelia se establece como la gobernante de Judá, la primera y única mujer en ocupar este puesto en la historia del reino. Sin embargo, desconocida para Atalia, un niño escapa de su matanza. Joash, el hijo bebé de Ahasía, es rescatado a salvo por su tía Shehosheba, y ocultado en el templo de Como Sejoeate como Naiunatristamande, Tunimiria Kefornam. Yahvé. Allí, bajo el cuidado vigilante del sumo sacerdote Jehoiada, el niño crece, representando la última esperanza para la línea real de Judá. El reinado de Atalia como reina de Judá fue sin precedentes. Por primera vez en la historia de la nación, una mujer gobierna el reino sola. Lo hace con mano de hierro, confiando en su conocimiento de la manipulación política y el apoyo de aquellos leales al legado de su madre. Desde el momento en que se apodera del trono, Aelia deja claro que tiene la intención de moldear Judá a su imagen. Bajo su gobierno, la adoración a Baal se convierte en la religión oficial del Estado. Atalia ordena la construcción de altares y templos dedicados a Baal, al igual que los que sus padres construyeron en Samaria. Las sagradas tradiciones de Yahvé son reemplazadas por rituales paganos, y los sacerdotes de Yahvé se ven obligados a esconderse. Aelia imagina un reino unido bajo los dioses de su herencia sidonia y usa su poder para imponer esta visión. Sin embargo, el reinado de Aelia no está exento de oposición. Muchos en Judá, incluidos el clero y los devotos seguidores de Yahvé, resisten silenciosamente sus reformas. El templo de Yahvé sigue siendo un refugio para aquellos que se niegan a inclinarse ante Baal, un faro de esperanza en un reino que desciende en la oscuridad.
Atalia, consciente de esta resistencia, mantiene una estrecha vigilancia sobre el templo, aunque no sabe que su propio nieto Joash está oculto allí. A pesar de su férreo control sobre el poder, el reinado de Aelia está plagado de desafíos. El pueblo de Judá, cansado de su tiranía y de la pérdida de su identidad de pacto, comienza a anhelar el regreso a los caminos de Yahvé. Los susurros de descontento crecen más fuertes, y comienzan a circular rumores sobre un heredero sobreviviente al trono. Aunque Atalia los descarta como rumores infundados, cree que su posición es inquebrantable, sin saber que el Dios de Judá ya está trabajando a través de sus fieles siervos para restaurar el reino y cumplir sus promesas con la línea de David. Joash, el último heredero sobreviviente de la línea de David, es criado en la misma casa del Señor que Atalia busca socavar. El valor de Jehosheba al rescatar a Joash no puede ser sobreestimado. Arriesgando su propia vida, desafía las órdenes de Atalia y oculta al niño en el templo, un lugar que Aelia no se atrevería a profanar. El templo se convierte en algo más que un refugio para Joash, se convierte en su hogar y su escuela. Rodeado por las enseñanzas de Yahvé, el niño se prepara para el papel que está destinado a desempeñar. Jehoiada, el sumo sacerdote, es fundamental en este plan. Hombre de fe inquebrantable y sabiduría, reconoce a Joash como la esperanza de Judá y el cumplimiento de la promesa de Dios a David. Jehoiada espera pacientemente el momento adecuado para actuar, sabiendo que revelar a Joash demasiado pronto podría poner en peligro al niño y arriesgar su misión de restaurar el trono. A medida que Joash crece, también lo hace la lealtad de aquellos que anhelan la liberación de Judá. Jehoiada construye silenciosamente una coalición de sacerdotes fieles, levitas y líderes militares, todos dedicados a derrocar a Atalia y colocar a Joash en el trono. Estos hombres y mujeres, inspirados por su devoción a Yahvé, se preparan en secreto, sabiendo que el futuro de la nación depende de su éxito. Mientras tanto, Atalia sigue sin saber del heredero oculto, confiada en su poder, cree que ha erradicado todas las amenazas a su reinado. Pero el Dios de Judá, fiel a su pacto, está preparando una restauración que hará temblar los cimientos mismos de su reinado. Ella impone sus decretos despiadadamente, castigando a cualquiera que se atreva a desafiar su autoridad. Sus espías patrullan las calles, escuchando cualquier susurro de descontento, pero la fe del pueblo en Yahvé no puede ser silenciada. Jehoiada, el sumo sacerdote, cuida con esmero esta rebelión creciente. Durante 6 largos años, trabajó en silencio, reuniendo apoyo de aquellos que aún eran leales al pacto con Yahvé. Su liderazgo se convirtió en la piedra angular de la resistencia. La estrategia de Jehoiada era deliberada y paciente, sabía que una revuelta mal calculada podría costarles todo. Juntos comenzaron a planear el derrocamiento de Atalia. Mientras tanto, Joash creció bajo la protección del templo. Ahora un niño, fue enseñado sobre las leyes de Yahvé y las responsabilidades de la realeza. Jehoiada se aseguró de que Joash comprendiera la gravedad de su destino. Atalia se centró en fortalecer la adoración a Baal, encargando rituales y ceremonias grandiosas para honrar al dios extranjero, pero estos actos solo profundizaron la resolución del pueblo de resistir. En el 7º año del reinado de Atalia, Jehoiada consideró que era el momento adecuado para actuar. La resistencia se había fortalecido y los corazones del pueblo estaban listos para el cambio. El plan de Jehoiada era audaz, pero meticulosamente elaborado. Sabía que para tener éxito debían actuar con decisión y con la bendición divina. Jehoiada convocó a los líderes de la resistencia de Judá al templo para una última reunión. Comandantes militares, sacerdotes y levitas se reunieron en secreto. Jehoiada les presentó a Joash, ahora un niño de 7 años, el último heredero sobreviviente de la línea de David. Al ver al niño, los hombres se llenaron de asombro y determinación. No solo luchamos por un trono, declaró Jehoiada, luchamos por el pacto de Yahvé y por el futuro de su pueblo. Ahora, había llegado el momento de restaurar la casa de David y devolver a Judá a la adoración del Dios verdadero. El plan se puso en marcha. A los levitas se les dio la tarea de reunir al pueblo bajo el pretexto de un festival religioso. Jehoiada organizó que los guardias del templo estuvieran armados y ubicados en puntos clave alrededor del templo. Estos hombres, leales a Yahvé, garantizarían que Joash fuera protegido cuando llegara el momento de coronarlo rey. Jehoiada también recuperó las armas sagradas del rey David, almacenadas en el templo durante generaciones. Estos símbolos del pacto de Judá con Yahvé servirían como un punto de unidad para la resistencia.
A medida que se acercaba el día, Jehoiada pasó tiempo en oración buscando la guía y favor de Yahvé. El sumo sacerdote sabía que su éxito dependía no solo de la estrategia, sino de la intervención divina. El pueblo de Judá, cansado del gobierno de Atalía, estaba listo para el cambio. Todo lo que quedaba era el momento en que Joás sería revelado. Llegó el día, y el meticulosamente planeado plan de Jehoiada estaba listo para ser ejecutado. El templo de Yahvé estaba lleno de actividad mientras los levitas y soldados tomaban sus posiciones. El pueblo, creyendo que se reunían para un festival sagrado, comenzó a llenar el patio del templo, sin saber lo que estaba a punto de suceder. En el interior del santuario, Joás se encontraba junto a Jehoiada. Aunque solo tenía 7 años, el niño mostraba una determinación tranquila. Jehoiada lo animó, recordándole el pacto de Yahvé con David. Con la señal de Jehoiada, los levitas soplaron sus trompetas y los soldados tomaron posiciones defensivas alrededor del templo. El sumo sacerdote avanzó y Jehoiada colocó la corona sobre su cabeza, proclamando al niño como el rey legítimo, un descendiente de David, elegido por Yahvé para guiar a su pueblo. El pueblo estalló en celebración, el patio del templo se llenó con gritos de alegría y vítores de «¡Viva el rey!». El sonido de las trompetas resonó por toda Jerusalén, anunciando que una nueva era había comenzado. La energía de la multitud señalaba un cambio colectivo en los corazones del pueblo de Judá. Estaban listos para rechazar el gobierno de Atalía y regresar a su pacto con Yahvé. Atalía, aún en su palacio, escuchó los sonidos de la celebración y corrió al templo para investigar. Cuando llegó, vio a Joás de pie sobre una plataforma, coronado y rodeado de la adoración del pueblo. Rasgó sus vestiduras llena de furia y gritó: «¡Traición! ¡Traición!». La ira de Atalía marcó el comienzo de su caída. Ahora se encontraba sola en un mar de oposición. El pueblo de Judá, alentado por la visión de su rey legítimo, ya no temía a ella. Jehoiada, firme y resuelto, sabía que había llegado el momento de actuar con decisión. Dio la orden a los guardias del templo de capturar a Atalía, pero les indicó que la llevaran fuera de los terrenos sagrados para evitar profanar el templo. Los guardias la arrastraron hasta la entrada del palacio, donde fue ejecutada. Su reinado, marcado por la violencia y la tiranía, terminó tan dramáticamente como había comenzado. El pueblo de Judá, al presenciar la muerte de Atalía, respiró aliviado. Su muerte no solo significó el fin de su gobierno, sino también el comienzo de una restauración espiritual. Jehoiada guió al pueblo en una ceremonia de renovación del pacto, instándolos a reafirmar su lealtad a Yahvé. La historia de Atalía es tanto una advertencia como una promesa. Advierte sobre los peligros del poder sin fe, las consecuencias de rechazar el plan de Dios y la caída inevitable de aquellos que buscan destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, también promete que Dios es fiel a su pueblo, y que su pacto permanecerá firme sin importar cuán sombrías sean las circunstancias. A través del ascenso y caída de Atalía, vemos la verdad última: Dios es soberano, y sus propósitos siempre se cumplirán. Sus promesas no fallarán, y su reino perdurará para siempre. Al final, la historia de Atalía señala la fidelidad de Dios, quien obra a través de los remanentes fieles, por pequeños que sean, para traer restauración y liberación. Padre Celestial, tú eres el Dios de la justicia, la misericordia y el amor inquebrantable. Hoy venimos ante ti, humildes por las lecciones de la historia de Aelia, una historia de poder mal utilizado, rebelión contra tu voluntad, y las consecuencias de apartarse de ti. Señor, vemos con facilidad cómo el corazón humano puede ser engañado por la ambición, el orgullo y la atracción del control. Reconocemos en su historia la advertencia de cuidar nuestros propios corazones y clamamos a ti, por misericordia. Perdona, oh Dios, las veces que hemos buscado nuestros propios deseos por encima de tu voluntad. Perdona cuando hemos permitido que el orgullo eche raíces en nuestros corazones, o actuado por interés propio, en lugar de obedecerte. Ayúdanos a ver dónde hemos descuidado tus caminos y guíanos de vuelta al camino de la justicia. Padre, te agradecemos por tu fidelidad incluso cuando fallamos, así como tú levantaste líderes justos como Jehó y preservaste la línea de David a través de Joás. Nos recuerdas que tus planes no pueden ser frustrados. Gracias por tu gracia que nos da esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Te pedimos por tu misericordia sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. Límpianos de toda maldad, Señor, y danos corazones que te busquen por encima de todo.
Ayúdanos a aprender de los errores de aquellos que vinieron antes que nosotros, para que podamos caminar en humildad y obediencia. Señor, protégenos de las influencias del mal y la tentación de apartarnos de tu palabra. Que siempre confiemos en tu soberanía, sabiendo que tu justicia prevalecerá y tu misericordia durará para siempre. En el nombre de Jesucristo, el verdadero Rey y Salvador, oramos. Amén. Por favor, cuéntanos en la sección de comentarios cómo esta historia te ha inspirado y qué otros relatos bíblicos te gustaría ver animados. Suscríbete, dale me gusta y toca la campanita. Gracias por vernos.